transcurso de esta jornada es que a partir de la 1 de la tarde aproximadamente, y luego de un retraso de más de 2 horas en la sesión que debía escoger a una nueva directiva de la Asamblea Nacional, pues Juan Guaidó no apareció en el hemiciclo donde se llevaba a cabo esta sesión y donde ya se habían hecho presentes muchísimos diputados del bloque de la uno de los disidentes opositores de esta línea de Juan Guaidó. Fue así como hubo un altercado incluso entre algunos diputados de estos disidentes de la línea de Guaidó, quienes recibieron insultos e incluso hasta golpes por parte de los que apoyan al diputado opositor Juan Guaidó y a quienes les acusaban de traidores. En todo caso, el bloque de la patria, es decir, aquel que apoya a la revolución bolivariana, decidió salir y subir hacia el estrado donde se encuentra la directiva de la Asamblea Nacional y colocar allí a Luis Eduardo Parra, quien es uno de las personas que han sido de supuestos actos de corrupción. En cualquier caso, nosotros ya teníamos desde muy temprano en la mañana la información de que Luis Eduardo Parra iba a ser postulado. Opositores que son disidentes ahora de Primero Justicia y Voluntad Popular de postularlo como primer presidente de la Asamblea Nacional en sustitución de Juan Guaidó. Quiero mostrarles a continuación el momento en el cual el diputado José Brito hablaba de cuál iba a ser la nueva junta directiva y también de las razones por las cuales ellos decidieron en esta oportunidad no darle su voto a Juan Guaidó. Porque además, tú, Guaidó, abandonaste por completo la gestión parlamentaria para dedicarte exclusivamente a consolidar una estructura de poder personal, creyendo que esto se trataba de un hombre y no del país y de nuestra gente. Entonces, ¿quién le ha hecho más daño a la Asamblea Nacional y al país? ¿Los esbirros del régimen o tu probada incompetencia, incapacidad y desmedidas ansias de poder? ¿En qué se diferencian las actuaciones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en su afán de desconocer la Constitución o tu actitud arrogante y prepotente imponiendo a trocha y mocha la reforma del reglamento interior y de debates de la Asamblea Nacional para desconocer un derecho constitucional de un conjunto de diputados electos como tú, que hoy deben estar aquí? Hola amigos, bienvenidos a este su canal GateW. Como siempre, su servidor Ubaldo Quiñones les trae hechos, noticias e información muy, pero muy importante. Y vayamos, les dejé precisamente al principio de este video, les dejé precisamente videos tanto de aquellos medios de comunicación que apoyan al señor Guaidó, así también como todos aquellos que rechazaban al señor Juan Guaidó, para que no haya confusiones, para que usted saque su conclusión y usted mismo vea realmente lo que está pasando. Pero si vamos al contexto real de lo que usted miró y de la realidad es esta. Cuando dicen que el señor Juan Guaidó, y digo por los comentarios que han dejado en diferentes videos de Telesur, de Russia Today, así también como del País, o de CBS, o de CNN, los opositores están vueltos locos, acusando de que no se le permitió la entrada al señor Juan Guaidó. Yo les dejé precisamente los videos para que usted los mirara. Pero vayamos a la realidad. El señor Juan Guaidó llegó tarde, con 2 horas o 3 horas tarde a la Asamblea Nacional Constituyente precisamente de Venezuela, donde hoy 5, yo lo había advertido en diferentes videos, si pueden verificarlos, que hoy 5 precisamente de enero era el final de Guaidó, porque no sería reelegido como presidente de la Asamblea Nacional, y esto terminaría con su mundo de Guaidolandia o de Guaidó, porque obviamente no tiene ninguna legitimidad. La razón, llegó tarde, aparte de haber llegado tarde precisamente a la Asamblea, pues ya no se le permitió la entrada. Pero llegó tarde porque ya no contaba con los votos necesarios, puesto que el mismo Guaidó, y mire los videos de su servidor Ubaldo Quiñones, les había advertido que había completamente fragmentado a la misma oposición. Y ante los delitos de corrupción, bajo los cuales es acusado precisamente por el gobierno del señor Nicolás Maduro, de la Corte Suprema de Venezuela, y así también los diferentes delitos, yo les dije que Guaidó estaba muerto y enterrado.
Y hoy precisamente 5 de enero se quedó enterrado, ya que fue elegido como presidente precisamente de la Asamblea. Y déjenle aclaro también otra cosa. Por ejemplo, fue elegido como presidente de la Asamblea en sustitución del señor Juan Guaidó, el señor Luis Parra, que representa al partido Primero Justicia. Y como vicepresidente también quedó fuera Voluntad Popular, que es el partido que representa al señor Juan Guaidó y al señor López, que se encuentra precisamente refugiado en la Embajada de España. Precisamente también el vicepresidente será, aun si fuera destituido el señor Luis Parra, que era del partido COPEL, el señor vicepresidente Franklin Duarte. En este caso, la oposición real del señor Juan Guaidó y de López y de Borges, de Alup, han quedado fuera. Y fíjese, bueno, yo no expuse todo, más aparte hubo prácticamente una pelea campal precisamente en la Asamblea, donde los diputados que apoyan al señor Juan Guaidó aún trataron de evitar que hubiera una votación, que hubiera una asamblea o que se realizara esta asamblea. ¿Por qué? Porque el señor Juan Guaidó llegó tarde. Aparte de que llegó tarde, simple y sencillamente no contaba con los votos necesarios. Entonces ellos esperaban que se cambiara la fecha, pero desafortunadamente para Juan Guaidó se acabó. Más allá de lo que ahora digan los medios, yo he venido exponiendo todo y verifiquen mis videos sobre Venezuela. Yo les dije todo, quién es Juan Guaidó, qué se ha robado precisamente del pueblo venezolano, cuánto le ha costado, 35 billones de dólares a los hermanos venezolanos por el robo de Citgo, el robo de Monomeros, el robo de Petrocaribe, y así todas las empresas venezolanas en el exterior han sido robadas por el señor Juan Guaidó. Aparte de su alineación con los rastrojos, este grupo narcoparamilitar. O sea, ¿qué futuro tenía Juan Guaidó? Más allá de que les guste a mis detractores o no les guste, más allá de que sea la verdad o no, esta es la verdad. Y por eso puse tanto a seguidores como a opositores de Guaidó para que usted mire la realidad. Llegó tarde. Cuando llegó tarde, ya estaba cerrada la asamblea, no se le permitió la entrada, puesto que iba simple y sencillamente a crear más desestabilidad interna, o crear más problemas internos, no contaba con los votos, y ahora trata de justificar, va a llorar a decir que no le permitieron la entrada cuando él mismo no se estaba presentando. Hay que decir las cosas como son. Y aquí precisamente estoy poniendo esos 2 videos para que usted mire un lado y mire otro. Y el que habló fue un opositor, pero vayamos al punto interesante. No estamos hablando de que estos legisladores de esta Asamblea Nacional representan absolutamente en absoluto al pueblo venezolano. Es una Asamblea Nacional en desacato, o sea que simple y sencillamente lo que ocurrió en la Asamblea Nacional allá en Venezuela este día 5 de enero fue que la oposición se quebrantó en su totalidad. Ya no hay confianza en el señor Juan Guaidó por quienes lo apoyaron en un principio para que se autoproclamara como presidente interino. Ha fragmentado completamente a la misma Asamblea Nacional y ahora, bueno, está pagando las consecuencias. Y ha sido prácticamente, ha sido retirado o ha caído. Ya nadie quiere saber del señor Juan Guaidó más que unos cuantos opositores que lo siguen apoyando y que se han visto beneficiados con su corrupción. Entonces es lógico que iba a perder esto, más allá de que se haya presentado o no se haya presentado o lo que puedan decir. Pero las consecuencias es que simple y sencillamente la caída del señor Juan Guaidó fortalece precisamente al gobierno legítimo del señor Nicolás Maduro, fortalece a Venezuela, y al mismo tiempo da un duro golpe a los Estados Unidos, que confiaba en el señor Juan Guaidó como que fuera precisamente para que Juan Guaidó fuera el que hiciera hasta lo imposible para hacer un cambio de gobierno en Venezuela. Ahora ha quedado prácticamente enterrado y las consecuencias son muy graves, porque obviamente todos aquellos nombramientos que hizo el señor Juan Guaidó como presidente interino, como presidente de la Asamblea Nacional, porque era lo único que realmente le estaba dando legitimidad, ahora todos esos gobiernos que han acogido a estos personajes puestos por el señor Juan Guaidó en las diferentes embajadas o en las diferentes empresas, bueno, ahora estas empresas van a quedar en el limbo. Y me imagino que simple y sencillamente, como lo dije yo en video anterior, que ahora el señor Nicolás Maduro o el gobierno de Venezuela únicamente lo que tiene que hacer, simple y sencillamente, llevarlo hasta la Corte Internacional de Comercio y
que sea la Corte Internacional la que decida cuál es el presidente legítimo de Venezuela, y por supuesto que todo lo hecho por el señor Juan Guaidó y aquellos gobiernos que apoyaron al señor Juan Guaidó simplemente van a quedar como perfectos idiotas, porque recibieron a personajes que no tenían y no tienen ninguna legitimidad. O sea que es un golpe muy duro para Estados Unidos y aquellos gobiernos que han apoyado al señor Guaidó, con repercusiones muy serias en todos los sentidos. Pero bueno, ahora veamos qué piensan hacer. Pero insisto, entre más golpean a Venezuela, más la fortalecen. Así es que si quieren evitar que Venezuela se convierta en la máxima potencia de América Latina, déjenla tranquila. Y se acabó. Esa sería mi recomendación. Mientras más la ataquen, más la van a fortalecer. Y esto ha pasado con todas las naciones que se han visto asediadas por Estados Unidos. Pero bueno, yo ahí se la dejo. Solamente traje esta noticia para que sepa lo que está pasando. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.